Toda esta semana me tocó mucho, me compuso, me bendijo en gran manera y hoy quiero compartir contigo. Lucas, capítulo 7, verso 1 en adelante. Y quiero preguntarte en esta mañana, antes de empezar, ¿cuánto de lo que está aquí tiene fe? ¿Amén? ¿Tenemos fe en Dios? ¿Y cuánto de nosotros activa su fe? ¿Cuánto de nosotros ejerce su fe? Hoy vamos a hablar que la fe es una posición de autoridad. Es una posición de autoridad. Bueno, veamos el texto entonces para ir adentrándonos. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué tremendo y tremenda experiencia de fe y de milagro. Acá la palabra de Dios nos habla de tres tipos de grupo de personas. Primero habla de Jesús, sus discípulos, después habla del centurión y después habla de los líderes judíos que fue enviado por el centurión y después habla de los amigos. Total son 4, ¿verdad? Amigos del centurión que tienen diferente posición. ¿Quién es y qué era un centurión? Un centurión fue un oficial del ejército romano que contaba con mando tácticos y administrativos. Los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando. Además de contar con considerable influencia y responsabilidad. Se les consideraba la espina dorsal del ejército. Es el rango militar de la antigua Roma que ha recibido mayor atención de los estudiosos del ejército romano. Qué tremendo. Un centurión era un hombre muy capaz. Era un hombre que tenía mucha autoridad.
en especial tenía 100 soldados bajo su cargo. Estamos hablando de una autoridad de mucha influencia, de mucho poder. Y este es el que manda llamar a Jesús. Y es muy interesante, dice que un centurión es muy capaz tácticamente. Y acá vemos que usó un poco de política el centurión porque le envió a los líderes judíos para que ellos puedan rogarle a Jesús para que vengan a sanar al siervo del centurión. Por eso los líderes entraron políticamente y le dijeron a Jesús, anda a sanarle porque es digno, Él nos ayuda mucho, Él nos hizo una iglesia, se merece que tú vayas y hagas ese milagro. Esas fueron las palabras de los líderes judíos. Y Jesús no cuestionó nada porque seguramente ya sabía que iba a haber un gran milagro. Y dice que iban caminando el grupo y de repente vienen los amigos del centurión. Seguramente eran romanos, ¿sí? Y dice que estos amigos le dicen a Jesús, te manda a decir el centurión que no necesitas llegar a la casa, que él no se siente digno, que solamente di la palabra y bastará. Y yo me imagino, ¿sí? Dice que Jesús se maravilló, ¿sí? A lo mejor nosotros diríamos, caminaríamos y de repente nos daríamos la vuelta y diríamos, ¡wow! Se maravilló, se conmovió Jesús por tanta fe o tan segura fe que tenía ese centurión. Pero es muy interesante, el centurión argumenta por qué él creía que no necesitaba que Jesús llegase a la casa, sino que tenía que decir nomás la palabra. Y ahí argumenta el centurión y ahí habla de su corazón, ¿sí? Habla de su posición, habla de su autoridad y habla cómo estaba su corazón. Un hombre de la política muy poderoso. Dice, él argumenta, dice, quiero leer. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué humildad tenía este centurión. Qué humildad. No soy digno de que entres bajo mi techo. La humildad es la mayor adoración que un hombre puede darle al Señor. La humildad es la más poderosa adoración que uno puede darle a Dios. Y él dice, yo no soy digno. Este hombre, un hombre que tenía varios conocimientos y capacidades, entendía el poder, la presencia de Jesús mismo. De Jesús mismo. Y sigue diciendo, dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Acá nosotros podemos entrar a hablar de la palabra, entender el poder de la palabra, pero el tema no es ahí, pero tenemos que entender que todo lo creado fue hecho por la palabra. La palabra tiene poder. Por eso es tan importante que cada día busquemos una palabra de Dios para nuestras vidas. Porque la palabra tiene el poder creacional. Todo fue creado por la palabra de Dios. Dice, di la palabra y mi siervo será sano. Y ahí empieza a argumentar y dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Qué tremendo. Porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. Esa es mi posición. Yo tengo autoridad sobre mi vida y tengo autoridad sobre la vida de muchas personas. Y entiendo
que la palabra tiene poder, que la orden tiene poder. Y si yo le digo a mis soldados, hagan eso, lo hacen. A mis siervos, ven acá, viene. Argumenta él. El poder de la autoridad. El poder de la autoridad. ¿Por qué para nosotros es tan importante esto? Porque este hombre que no era creyente se movía por su posición de autoridad y podía tener fe poderosa en Dios. Y Dios hizo un gran milagro, porque según los estudios ese su siervo estaba mal. ¿Sí? Porque hay un estudio que habla profundamente del siervo de este centurión, que se estudia en los institutos. ¿Sí? Y hizo Jesús un gran milagro por solamente, ni él dijo la palabra, fue la fe activa de este centurión que activó el milagro. Y tiene sentido porque Jesús mismo dice, al que cree, todo es posible. Al que cree, todo es posible. Hay una gran diferencia, mis hermanos, en que en que tengamos fe en Dios y en que ejerzamos la fe en Dios. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en aquel que tiene una linda idea, un lindo proyecto y al final pasan los días, los meses y los años y queda en eso. Entre aquel que tiene una idea hermosa y lo ejerce, lo aplica. Hay una gran diferencia en aquel que lee la palabra, que estudia la palabra y no lo aplica, que aquel que lee la palabra y aplica en su vida. Hay una gran diferencia. Y hay una diferencia de posición también. ¿Sabían ustedes? Hay una gran diferencia. Y la mayor posición que un ser humano puede ocupar es el de ser hijo de Dios. El de ser hijos de Dios. Porque es heredero y coheredero del reino de los cielos. Dice, quiero leer San Juan, el versículo, capítulo 1. El verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder. Significa autoridad, significa posición, ¿sí? De ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Por eso esta mañana quiero insistir en esto, ¿sí? ¿Tienes una fe en Dios? Lo creo yo. ¿Tienes una fe activa? ¿Ejerce tu fe? Lo dudo yo. Y Jesús también lo duda. Porque dice, ¿será que voy a encontrar fe en la tierra cuando venga el Hijo de Dios? ¿No es cierto? Ahora, comparemos en cuanto a la posición al Hijo pródigo. Ustedes conocen la historia, ¿sí? Eso se encuentra en Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. Ahí tenemos claramente la enseñanza de la posición del Hijo de Dios. Conocemos que el Hijo pródigo un día salió de su casa y se fue, se perdió por el mundo. Perdió todos sus bienes, ¿sí? Entonces perdió su posición, perdió todo. Porque cuando él vuelve, su padre dice, este es mi hijo que había muerto, dice. Estamos hablando del hijo que se había perdido. Pero es muy interesante, cuando el padre le recibe, no le reclama nada. No le dice, ¿por qué fundiste todos los bienes? ¿Por qué te perdiste? No le dice nada de eso. Le abraza y ordena a los siervos que le pongan ropa nueva, calzado nuevo y el anillo que indicaba la posición de autoridad de un hijo legítimo. ¿Estamos entendiendo?
Tú y yo somos hijos de Dios, amén. Entonces tenemos una posición de autoridad. Pero ahí también tenemos al hermano que era fiel a su papá, que no gastaba nada con sus amigos. Y cuando viene este hijo perdido, cuando vuelve a casa y cuando el padre hace una fiesta, él se enoja. Y le reclama al padre y le dice, yo que soy fiel, yo que no he matado ni un animal. ¿Qué le dice el padre? Tú tienes todo. Cuando tú quieras, puedes comer y hacer fiesta con tus amigos. En otra palabra, tú no ejerces tu fe. Tú no ejerces la autoridad de fe que tú tienes. ¿Me están siguiendo la diferencia? Podemos ser buenos creyentes y hasta fieles, pero podemos ser creyentes muy pasivos. Nosotros fuimos llamados a ver el reino de los cielos obrando en nuestras vidas, Así que o somos el hijo que quedó en casa o el hijo que volvió y recuperó su posición de autoridad. Ese es un llamado para cada uno de nosotros. Y le pido al Espíritu Santo que vaya ministrando nuestros corazones, porque tenemos que ser conscientes de dónde yo estoy parado, porque a veces sufrimos en la vida cristiana porque no ejercemos nuestra fe, es porque no somos conscientes qué posición yo tengo. Toda la creación fue creada por posición de autoridad. El Padre es una autoridad puesta por Dios, es una posición de autoridad y tiene la capacidad de bendecir su generación. Y hoy vivimos un tiempo donde hay muchos padres que no están ejerciendo esa autoridad. Por eso vivimos este tiempo tan difícil. Una madre está en una posición de autoridad. Una madre tiene la capacidad de bendecir a su familia de una manera tremenda. Una madre es mucho más capaz que el varón de morir detrás de su hijo si está enfermo, si está mal. Va a estar ahí, no se va a cansar, porque es una posición de autoridad que Dios le dio. Un hijo es una posición de autoridad. Por eso el hijo tiene que honrar a sus padres, porque ahí se activa su autoridad. Hoy nosotros vivimos familias desarmados por el diablo, por eso no hay más autoridad. Por eso no tenemos líderes, no tenemos modelos, porque la esencia se va degenerando. Y hoy quiero decirte que tú como hijo de Dios tienes una posición de autoridad. Y hoy el Señor te habla de que debes ejercer tu fe. No solamente tener fe en Dios, debes ejercer esa autoridad. Jesús le dice a sus discípulos, eso se encuentra en Lucas 8, le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Cuántas veces Jesús te dice, yo voy a estar contigo, haz lo que tienes que hacer, yo te voy a bendecir? Y a veces nos olvidamos en el momento de la tormenta. Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y él se va y descansa, porque Jesús todo el día estaba trabajando. Todo el día estaba ministrando. Estaba agotado seguramente Jesús. Entonces se va y se acuesta y se duerme y vino una tormenta. Y por lo visto era terrible porque los discípulos desesperados se va junto a Jesús y le dice, morimos, vamos a morir. Significa que era terrible la tormenta. ¿Qué hizo Jesús? Salió del camarote, se fue en el borde del barco, se arrodilló y oró. No. Se levantó con autoridad y dice, reprendió la tormenta. Y vino la calma. Pero se dio la vuelta y le dijo a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe?
¿Dónde está vuestra fe? La fe activa es una posición de autoridad. La fe es una herramienta poderosa, es una herramienta de guerra. Lo dice también Efesios capítulo 6. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hoy yo quiero animarte. Hoy yo quiero animarte. Tú eres un hijo de Dios. Alza el que es hijo de Dios. Amén. Si no eres hijo de Dios, hoy quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón y te va a dar el Señor el poder de ser hechos hijo de Dios. Amén. Tú eres un hijo de Dios. Dios te ha puesto en posición de autoridad. No permita más que el diablo te haga sufrir en el camino del Señor. Toma postura y empieza a desarrollar la fe que es sobre todo la fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Podemos hablar tanto de la fe. No quiero alargar en esta mañana. Hoy quiero decirte que la fe es una posición de autoridad y Dios te ha dado esta autoridad. Amén. Quiero orar contigo en esta mañana y quiero animarte a que puedas orar por la palabra. Yo estoy seguro que Dios te habló en esta mañana y quiero animarte a que ores por esta palabra. Y si hay algo en tu corazón que ha apagado esa gana, esa fuerza, pídele al Señor que en este momento te revele. A veces el corazón herido hace que no tengamos fe y no tengamos fuerza para creer. Y ese es el momento que te animo que le pida al Espíritu Santo, que te revele las cosas que te impide a creer, a ejercer tu fe. Pídele perdón si es que es necesario, si es que Él te revela. Entrega tu corazón y si hay algo que perdonar, perdona ahora mismo. Perdona y pídele al Señor que empiece a sanar tu corazón. Esto es algo muy importante. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Ejercer la fe es vivir la vida en su plenitud. Pídele al Espíritu Santo que pueda ministrar tu corazón en este momento. Pídele al Espíritu Santo. No sé si podemos ya cantar esta adoración mientras oramos. Dejemos que la adoración nos acompañe, nos dirija.